Vamos a ir a la palabra de Dios ahora conmigo, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 22 al 24. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22 al 24. Gloria al Señor. Voy a hablar en esta noche de vive en intimidad con Dios. Vive en intimidad con Dios. Amén. Hoy vamos a desglosar ese tema de cómo poder vivir en intimidad con Dios. Amén. Dicen que el 80% de los matrimonios no tienen intimidad, no viven en intimidad, ¿verdad? Y intimidad no es tener relaciones sexuales, eso es parte, pero no es lo más profundo, ¿verdad? Entonces los matrimonios tienen compañerismo, los matrimonios tienen muchas cosas en común, pero según las encuestas, el 80% de los matrimonios no tienen intimidad, de decir, una vida profunda, ¿verdad? De poder vivir una vida transparente el uno para el otro, ¿verdad? Entonces, por eso hay un caos en los matrimonios. Entonces, hermanos, si físicamente, imagínense, hay un caos de intimidad en los matrimonios, la pregunta es espiritualmente, ¿verdad? La iglesia, la última encuesta que hicieron es que el 80% de la iglesia no tiene intimidad con Dios. No tiene intimidad con Dios. Tiene compañerismo, ¿verdad? Y tiene muchas cosas en común, pero el 80% de la iglesia no tiene intimidad con Dios. Así que basado en eso, vamos a leer ahí Juan 17, 22. Está hablando Jesús antes de morir. Él escribe este capítulo 17, ¿verdad? Y habla de esa intimidad que tuvo con los discípulos y la intimidad que tuvo con el Padre. Y dice Jesús ahí, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces Jesús, hermano, está revelando aquí aquella gloria, aquella intimidad que él tuvo con el Padre, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, aún estando aquí, ¿verdad? Él en la tierra no perdió esa intimidad con el Padre. Y eso fue lo que él les reveló a los discípulos, una intimidad, una vida de vivir una vida en intimidad. Amén. Cuando Jesús se transfiguró delante de aquellos tres discípulos que fueron a un monte alto, ahí estaba Pedro y aquellos dos hermanos, Jacobo y Juan. Y dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos y ellos pudieron ver la divinidad de Jesús, no la humanidad, sino la divinidad. Él se transfiguró y les reveló su divinidad, ¿verdad? ¿Qué les estaba enseñando? Que esa intimidad que él quería tener con ellos aquí en la tierra era la misma intimidad que iban a tener con el Padre allá en los cielos. Y le reveló dos varones, ¿verdad? Que tuvieron intimidad con Dios aquí en la tierra, a Moisés y Elías. Fueron dos hombres que disfrutaron de tener una vida íntima con Dios, hermano. Imagínense qué privilegio el de esos hombres, ¿verdad? Aparecer ahí con el Cristo glorificado en esa montaña. Eso es algo precioso. Por eso el libro de Eclesiastés dice que cordón de tres dobleces, dice, nunca se rompe. Hablando de esa intimidad, ¿verdad? Del esposo, la esposa y el padre.
Esto es algo maravilloso, hermano. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que en este pasaje que leímos, Jesús nos revela cómo tenía que ser la vida espiritual de la iglesia con Él aquí en la tierra, en este capítulo 17 de Juan, ¿verdad? La intimidad que Adán tenía con Eva allá en el huerto del Edén y Dios mismo. Dice que se paseaba todos los días en el huerto del Edén. Todos los días Adán y Eva hablaban con Dios. Eran uno. El Señor le daba instrucciones a Adán cómo tenía que administrar aquel huerto. Vivían en una vida de intimidad. Imagínense. Así era la vida en aquel huerto del Edén. Dios uno con Adán y Eva, ¿verdad? Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. O sea, había una transparencia tan bonita en este matrimonio, hermanos, antes de pecar, que eran uno el uno para el otro. No había secretos, no habían cosas escondidas, ¿verdad? Era una intimidad profunda en la que vivían. Qué bonito, ¿verdad? Y esa es la intimidad que Dios quiere tener. Por eso siempre Dios habla de su iglesia como una novia, como una esposa, dice, ataviada para su marido. Hablando del tema de intimidad, porque esa misma intimidad de que la Biblia habla de que Dios quiere tener con la iglesia, la misma palabra se usa para una esposa y un esposo. Es la misma palabra para conocer a Dios que para conocerse el hombre y la mujer, ellos mismos. Y la palabra que usa es yadá, ¿verdad? La palabra yadá quiere decir un conocimiento profundo que transforma nuestros corazones, mentes y deseos. Esa es la palabra que menciona para tener intimidad, ¿verdad? Yadá, conocimiento profundo que transforma nuestros corazones, mentes y deseos. En otras palabras, de dejarnos transformar por Dios, no solo por fuera, sino por dentro también. Porque a veces podemos traer el traje de cristiano por fuera, ¿verdad? Pero por dentro todavía hay mucha carnalidad. Hay gente que dice, Dios quiere mi corazón nada más. No, hermano, Dios quiere todo. Amén. Todo vuestro ser, dice la Biblia, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles, dice, hasta la venida del Señor. Una transformación, ¿verdad? Total, de mente, de corazón y de deseo. Dejarnos transformar. Entonces esa palabra se usa para describir la unión de un esposo con una esposa. Por ejemplo, en Génesis 4:1 encontramos esta palabra por primera vez ahí. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció. La palabra conoció ahí es que hubo intimidad, ¿verdad? Conoció. Bonito, ¿verdad? Oseas capítulo 2, verso 20. También nos habla de esa palabra yadá, que significa una transformación, ¿verdad? De ambos, de por fuera y por dentro. Aquí en Oseas 2:20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios está hablándole, ¿verdad? A la iglesia. Te desposaré conmigo, dice, en fidelidad y conocerás a Jehová. Me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente en este pasaje. Mire cómo lo pone aquí. Oseas 2:20. Dice,
te seré fiel y te haré mía. Y por fin me conocerás como el Señor. Vamos a ver la nueva traducción, la nueva versión internacional. Te seré fiel, dice. Vamos a verla, la nueva traducción. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Siempre hablando, pero hay una versión, no la encuentro, pero dice, te haré mi esposa, ¿verdad? Te haré mi esposa. Imagínese, te desposaré para que seas mía y te enseñaré, ¿verdad? A tener esa intimidad con la que Dios habla. Sí, la nueva versión internacional, o sea, 2:20. Qué hermoso ese pasaje, hermano, donde nos revela, ¿verdad? Principios maravillosos, principios poderosos que nos llevan, ¿verdad?, a tener una vida de intimidad con Dios. Mire qué hermoso. Esa no es la nueva versión internacional. Yo la tengo aquí, pero no me da eso. Porque aquí en la nueva versión internacional dice, te haré mi esposa. Te haré mi esposa con fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. Entonces aquí Dios, allá dice, te desposaré. Pero aquí dice, te haré mi esposa con fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. O sea, Dios nos está hablando, hermanos, de vivir una vida de intimidad con Dios. Y encontré un montón de pasajes que nos llevan a vivir en intimidad con Dios que tuve que pararle, porque si no, no termino, ¿verdad? En Jeremías 9, 23 y 24 volví a encontrar esta palabra, yadá, que habla de intimidad, de intimidar con Dios. Y Jeremías 9, 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Si no, miren qué tenemos que alabarlo nosotros. Verso 24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. La palabra conocerme ahí habla yadá, ¿verdad? Que quiere decir intimidar con Dios. Sino que se alabe en esto el que quiera alabarse, y en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. O sea, hermanos, que cuando hay una intimidad espiritual con Dios, usted conoce a Dios. Nadie lo va a engañar, ¿verdad? Nadie le va a dar gato por liebre, decíamos en mi país. No sé qué quería decir eso, pero es un dicho, ¿verdad? En otras palabras, nadie te va a engañar. Nadie te va a dar gato por liebre. Entonces, la palabra ya habla de pasar tiempo de calidad juntos, a solas con Dios. Tiempo de calidad juntos. No solo es una relación sexual entre matrimonio, eso no es intimidar, es parte, pero es tiempo de calidad, de pasar juntos, de que todo es transparente, hay una confianza total. Por eso el 80% de los matrimonios no viven en intimidad. Y hay un caos por eso. O sea, dice que es estar a solas. En lo espiritual es estar a solas con Dios, donde tú puedes meterte en el lugar secreto con Dios y ahí intimidar con Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, y tu Padre que te ve en lo secreto, dice, te recompensará en público, ¿verdad? O sea, se nota cuando un cristiano tiene intimidad con Dios, porque es un cristiano respaldado por Dios, bendecido por Dios, usado por Dios. ¿Cuántos quieren tener esa intimidad? Qué bonito, hermano. El Salmo 84:10, David habla de esa intimidad, de intimidar con Dios. Cuando venimos a la casa de Jehová, habla de una intimidad. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar, dicen, las moradas de maldad. O sea, David era un hombre, hermanos, que se deleitaba en conocer a Dios. Por eso el Salmo 139, David dice,
Señor, tú conoces mi levantarme y mi acostarme. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si me voy a la tierra, ahí estás tú. Si me voy debajo de la tierra, ahí estás tú. O sea, era una intimidad tan profunda que este hombre, hermano, podía disfrutar con Dios, que él decía, mejor es estar un día en tus atrios, dice, ¿verdad? Que 1000 fuera de ellos. Habla de intimidad. El Salmo 37:4 lo leyó la hermana. Deleítate, dice, a sí mismo en quién, en Jehová. Habla de intimidad, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. El Salmo 1 dice, y en su ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Habla de intimidad, de día y de noche. Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, cuando uno tiene esa intimidad, ¿verdad? ¿Usted ha visto a una persona enamorada? Solo vive pensando en aquella persona, día y noche, ¿verdad? Y no se la quita de la cabeza. Y la va a visitar y se está 2 horas y cuando llega a la casa solo llega y ¡pum! Le llama otra vez, ¿verdad? Y va al baño y regresa al baño y ¡pum! Le llama otra vez y solo llamándole. Porque habla de esa intimidad, de un tiempo de calidad que pasan juntos. Entonces, hermano, si la palabra Yadá va más allá de conocer a Dios en teoría, sino en hechos. Amén. Yadá va más allá de conocer a Dios en teoría, sino en hechos. Hay gente que conoce a Dios en teoría, son muy intelectuales, se saben mucho de la Biblia, pero en hechos no lo conocen. Aquí está hablando de conocer a Dios en hechos. Qué tremendo, ¿verdad? Hechos poderosos. Por eso en el Salmo 25, del 12 al 14, vamos a aprender aquí, en esta preciosa noche. Encontré aquí por lo menos 3 formas de intimidar con Dios. 3 formas de intimidar con Dios, o beneficios o frutos de intimidar con Dios. Póngale frutos. 3 frutos o 3 beneficios de intimidar con Dios. Y el primer fruto es que la intimidad con Dios revela misterios. Diga conmigo, revela misterios. Cuando una persona intimida con Dios, Dios le revela misterios. Mire, hermano, hay misterios, ¿verdad? Me gusta la vida de Daniel, cómo Dios le revelaba misterios. Me gusta la vida de José, cómo Dios le revelaba misterios. Me gusta la vida de los profetas como Isaías, que Dios le podía revelar misterios, ¿verdad? De 1000 años adelantado, misterios que después se cumplieron. Increíble. En el Salmo 25:12 al 14 nos enseña lo que verdaderamente es intimidar con Dios, vivir en intimidad con Dios. Y dice el Salmo, ¿quién es el hombre? Hace una pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿O quién es la mujer que teme a Jehová? Él le enseñará, dice, el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que debe de escoger. O sea que el hombre y la mujer que teme a Jehová, Dios le va a enseñar el camino que tiene que escoger. Dios le va a revelar misterio. Con quién se va a casar, qué carrera va a tener, qué futuro va a tener. Como Dios se lo reveló a José, que le reveló 11 estrellas, el sol, la luna, que se postraban delante. Le reveló el futuro. Y dice ahí que Dios le va a enseñar el camino que ha de escoger. Qué bonito es que Dios nos enseña el camino, ¿verdad, hermano? Que Dios nos va a dar. No solo a nosotros, sino a nuestros hijos también. Mire el 13. Hablando de esa intimidad. Gozará, dice, él de bienestar. Gozará él de bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. Mire los beneficios de aquel que va a caminar en el temor de Dios. Gozará, ¿verdad? Y luego viene el 14, dice la comunión íntima. Íntima.
de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Temer ahí no es tener miedo. Hoy no, Dios me va a matar, mejor me voy. No. Temer ahí es venir a Dios, hermano, ¿verdad? Porque Dios es tu pastor. Él es tu papá. Dice que la comunión íntima de Jehová es, dice, con los que le temen. Que usted mira el pecado y mira a Dios. Pero usted dice, no, que el Señor reprenda este pecado. Yo escojo a Dios, ¿verdad? Que cuando usted quiera fallarle a Dios, en vez de correr a esa falla, usted va a correr a Dios. Como dijo José, líbreme, Jehová dijo, ¿verdad? Líbreme, dijo, de ser semejante cosa, de fallarle a Dios, como dijo David. Entonces dice que la comunión íntima de Dios con los que le temen, y a ellos, dice, hará conocer qué cosa, su pacto. Entonces son revela misterios, hermano. Los íntimos son ungidos aquí en este pasaje. Eso es lo que está hablando el escritor ahí. La comunión íntima de Jehová dice con aquellos que le temen. Los que temen a Dios caminan con la mente de Cristo. Amén. ¿Cuántos queremos caminar con la mente de Cristo? Dicen que hay 7 tipos de mente. Hay 6 corrompidas, pero está la 7, la mente de Cristo. Los que temen a Dios caminan con la mente de Cristo. Yo cuando leía esto, digo yo, Señor, yo quiero caminar con la mente de Cristo todos los días. Porque hermano, necesitamos, no solo cuando venimos a la iglesia, la necesitamos 24/7, en la noche que estamos en la cama. Ahí trabajan los 7 tipos de mente, ¿verdad? Cuando estamos solos, ahí están los 7 tipos de mente. Pero cuando caminamos con la mente de Cristo, estar solo es una bendición. Porque usted está empapado de Dios, usted vive para servir a Dios, ¿verdad? Cuando usted está en su cama que no se puede dormir, hermano, y usted tiene la mente de Cristo, usted disfruta ese tiempo porque pone música de adoración, medita en las vigilias de la noche, dice la Biblia, ¿verdad? Porque verdaderamente nos enseñan. Entonces, los que temen a Dios le abren el corazón a Dios en intimidad. Entonces, ahí, en la comunión íntima, es donde conocemos a Dios cara a cara. Cara a cara. Por eso Job, en esa crisis que él tuvo, aprendió a intimidar con Dios. Porque en las crisis uno clama a Dios, hermano. Miren, en la crisis quisiéramos que hubieran culto todos los días. En las crisis quisiéramos ir a la montaña todos los días. En las crisis quisieran que los cultos duraran unas 3 horas, 4 horas, hermano. Porque las crisis nos enseñan a tener intimidad con Dios. Y por eso Job, después de esa crisis, que las comentaristas dicen que le duró aproximadamente unos 10 meses de la crisis, donde Dios se escondió, ¿verdad? A ver qué hacía Job. A ver si Job verdaderamente tenía intimidad con Dios. En el capítulo 42, versículo 5, Job se dio cuenta que Dios nunca lo dejó. Nunca lo dejó, ni un segundo. Aunque Job pensó, ¿verdad?, que Dios se había escondido, ahí estaba Dios. A veces pensamos que Dios nos esconde, hermanos, porque ya no lo sentimos, ¿verdad? Ya, ahí está Dios, hermano, ¿verdad? Y en el 42:5 dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, dice, te ven. Ahora sí, Job camina en intimidad con Dios. Por eso Job 36:26, Job habla, ¿verdad? Que qué triste es que a veces ese versículo es una realidad en nosotros. En el 36:26 dice Job, he aquí Dios es grande y nosotros, dice, no le conocemos. No tenemos intimidad con él. No hay un yada. Tenemos compañerismo con Dios. Tenemos bendiciones, pero no lo conocemos, ¿verdad? No le conocemos ni se puede seguir, dice, la huella de sus años. Jesús en el Getsemaní, hermano, cuando él estaba ahí en esa crisis, vemos ahí, ¿verdad?, que Jesús tuvo una lucha ahí
grande, con los 7 tipos de mentes tal vez. Pero como Jesús tenía, ¿verdad?, esa intimidad con el Padre, él hizo una oración y le dice: Padre, si es posible, esta copa pásala sobre mí para que yo no la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, en esa intimidad que Jesús tuvo ahí en el Getsemaní con el Padre, algunos comentaristas dicen que Jesús ahí fue donde sudó grandes gotas como de sangre. Pero según los comentaristas dice que Jesús cuando oraba, ¿verdad?, su cuerpo quedaba ahí, pero él subía al Padre. Por eso toda la noche podía orar, porque tenía una intimidad tan profunda con su Padre Celestial, ¿verdad?, que Dios lo podía proteger, le podía dar su poder. Entonces, hermano, Dios diseñó al hombre para tener intimidad con él. Amén. Fuimos hechos para conocer a Dios. Por eso Dios se revela. Mira, usted una persona, mi hija me estaba diciendo, ¿verdad?, que en su trabajo hay una persona que es musulmán. Y le dice: estoy confundido, ¿verdad? Y le digo a Damari: enséñale. ¿Verdad? Dice: yo no creo en Dios, pero no estoy cerrado. Entonces le digo a Damari: desafíalo, que Dios le hable a través de sueños. Que Dios le hable de una manera que él esté convencido, ¿verdad? Y que le diga: Señor, estoy confundido, quiero conocerte, si verdaderamente tú eres Dios. Y como dice la Biblia, si me buscas de todo corazón, me vas a hallar. Entonces, ¿cómo se siente una persona después de estar en una intimidad con Dios, hermano? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted cuando tiene esos momentos gloriosos con el Señor? Cargado de gloria, cargado de presencia, cargado de bendición, ¿verdad? Cuando uno ha estado en intimidad con Dios, se nota, hermano. Se nota verdaderamente. La motivación de cada creyente es conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso tiene que ser nuestra motivación. Y cada vez que venimos a la casa del Señor, ¿verdad?, a buscar esa intimidad. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5, Juan el amado nos enseña un principio aquí bonito. Y dice, Primera de Juan 2, del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La palabra que usa ahí es Yadá. Nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, dice, no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces igual, busca ahí la palabra, habla la palabra Yadá. De guardar los mandamientos, de vivir una vida en obediencia a su palabra, porque le conoce, ¿verdad? Porque le conoce. Entonces aquí, hermanos, Dios nos revela que caminar en ese amor, en esa intimidad tan profunda, todo cambia. No nos quedemos en esa encuesta que dicen que el 80% de los cristianos nunca van a llegar a ese nivel de intimidad. Y yo me rehúso a creer eso, ¿verdad? Los judíos están dispuestos a invertir miles y miles de dólares por sus hijos, hermanos, para que a ellos se les enseñe a conocer a Dios. Por eso usted va a ver esos judíos que no se avergüenzan, ¿verdad? A ellos no les importa pagar escuelas caras y buscarse maestros caros, ¿verdad?, para que les enseñen a conocer a Dios. Ellos invierten miles de dólares. Increíble. ¿Cuánto invertimos nosotros en nuestros hijos para que conozcan a Dios? Ya ven, ni a la iglesia los queremos traer.
¿Cuánto invertimos en ellos, hermano? ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestros hijos para enseñarles un versículo de la Biblia por semana? Por lo menos. Pero si no conocemos a Dios, ¿cómo les vamos a enseñar? Ahí pasan aquellos niños hasta el televisor, con las patas para arriba, de lado, acostados, porque ya ni el televisor los alegra. Pero con los judíos no es así. Esos niños judíos, hermanos, cuando le celebran el Bar Mitzvah, los 15 años, tienen que dar todo el credo, ¿verdad? Que está allá en Romanos 6. Jehová el Señor uno es. Tienen que decirlo de memoria, todo. Si no, nos le celebran el Bar Mitzvah. Qué cosa, ¿verdad? Los de nosotros quieren que lo llevemos a Magic Mountain a los 15 años. No, estos no, se les hace una ceremonia tan bonita, ¿verdad? Porque ese niño ya tiene conocimiento de que Dios es real. Uno no va a engañar a un joven judío de que Dios no existe. Son tremendos en la Biblia. Usted va a ver allá en Israel, nosotros, y en el favor de Dios, en octubre vamos a ir. Ahí, hermanos, cuando usted entra a un lugar, me cuenta un pastor a mí, ahí hay cientos de personas estudiando la Torá todo el día, ahí, cabeceando para no dormirse. Todo el día. A ellos les dan ofrenda, ahí, la gente, ¿verdad? Porque ellos se dedican a conocer a Dios. Por eso los hijos judíos, usted los va a ver, que andan aquí una cosa aquí en el brazo, porque ahí andan, hermano, el credo, ¿verdad? Que ellos tienen que aprenderse. Jehová el Señor uno es. Andan uno aquí también, en la frente, ¿verdad? Jehová el Señor uno es. Allá uno va a los restaurantes y ahí están las filaterías, ¿verdad? Jehová el Señor uno es. Por todas partes. Por eso es un pueblo bendecido, ¿verdad? Que hay un porcentaje bien grande que saben que Dios es real. Qué bonito, ¿no? Número 2, hombres y mujeres que Dios usó, que Dios usa, se consagran y se guardan para Dios. Personas que tienen intimidad con Dios, ¿verdad? Fueron hombres que Dios usó, porque son personas que se consagran. Son personas que se consagran, que se guardan para Dios. Qué bonito, ¿verdad? Guardarse para Dios, hermano. Dice la Biblia que la Virgen tiene cuidado, dice, de guardarse para Dios. La esposa tiene cuidado de guardarse para su esposo y para Dios, dice. Y los viudos y los solteros, dice, tienen cuidado de guardarse para Dios. Pero todo tiene que ver, hermanos, con intimidad, de consagrarse, ¿verdad? De apartarse del pecado, de que experimentan verdaderamente esa intimidad. Imagínense. Dicen que hay 3 niveles de intimidad. Están los atrios, ¿verdad? Los atrios es allá como el parqueo. En los atrios uno solo saluda a Dios nada más, ¿verdad? Pero luego están los del lugar santo. Esos son los que disfrutan de las bendiciones de Dios, pero todavía no intimidan. Pero están los del lugar santísimo. Esos son los que tienen intimidad con Dios. Esos no saludan a Dios nada más de lejos. Esos no solo son bendecidos por Dios, esos disfrutan a Dios. Por eso Job disfrutó a Dios aunque ya no tenía bendiciones, ¿verdad? Porque Job no perdió esa intimidad con Dios. Me probará Jehová, decía, y saldré como oro. Yo sé que mi Redentor vive. Esas eran las palabras de ese hombre, hermano. Porque aprendió a intimidar con Dios. Entonces, el lugar santísimo en el Antiguo Testamento era donde el sumo sacerdote, oiga bien, podía entrar a ese lugar santísimo y hablar con Dios y llevar los pecados de él y los del pueblo. Si ese hombre no había vivido en intimidad con Dios, ahí nomás quedaba paralizado, fulminado por la gloria de Dios adentro. No podían entrar ni a sacarlo adentro con un lazo que él llevaba aquí en una vestidura, lo sacaban jalado, ¿verdad? Pero era un hombre que aprendía
a estar en intimidad con el Señor. Entonces, los que se consagran viven en el lugar santísimo, hermano. Amén. Ya eso ya no se les sale la baba cuando miran la cerveza, o cuando miran la droga, o cuando miran el pecado. Están muertos a eso ya. Por eso Pablo dice, yo estoy muerto al pecado, es verdad. Un hombre que aprendió a conocer esa intimidad, aprendió a consagrarse al Señor. Era tan celoso el apóstol Pablo que dijo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, dijo. ¿Verdad? Entonces es bonito, porque ahí es donde Dios te revela sueños, te da sueños cuando vivimos en esa consagración. Mire lo que dice Amós 3:7. Este pasaje es poderoso. Amós 3:7. Esto sucede a los que tienen intimidad con Dios, a los que se consagran, a los que viven en el lugar santísimo. Dice ahí, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto, dice, a sus siervos, los profetas. ¿Verdad? Dios no hará nada, hermano, sin antes, dice, revelarle a sus siervos, los profetas, lo que Dios va a hacer en esta comunidad. O sea, lo que está hablando ahí, Dios te va a dar el plan para que tú prosperes, para que te vaya bien. Dios te va a dar guianza espiritual. No hará nada Jehová sin antes revelar lo que Dios va a hacer contigo espiritualmente y físicamente. Entonces, Amós, imagínense, era un campesino, era un hombre que trabajaba la agricultura, pero era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre que vivía en el lugar santísimo. Era un hombre, hermanos, que aprendió a conocer a Dios. Por eso Amós dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo lo que soy, dijo, es un hombre que tiene intimidad con Dios. Un campesino, un agricultor. Que cuando usted lee el libro de Amós, dice usted, mi respeto para el profeta Amós. Donde él mismo dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios. O sea, no hubo intimidad, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que él no le entrega cosas grandes a personas que no son íntimos. No hará nada Jehová sin antes revelarle a los profetas. Dios no te va a revelar cosas grandes a los que no son íntimos con él. La intimidad es la que hace que tú seas un cristiano extraordinario. No son los títulos de doctorado, maestría, gloria a Dios, son buenos, ¿verdad? Pero no es eso verdaderamente lo que te hace extraordinario, sino intimidar con Dios, conocer a Dios. Eso es lo que marca, hermanos, la diferencia en la vida de los cristianos. Entonces, cuando hay intimidad, hay un nivel de información profunda. Diga conmigo, información profunda. Hay una información profunda, hermanos, que Dios revela a aquellos que viven en intimidad con Dios. Que mientras unos están roncando a las 2, 3, 4 de la mañana, a otros Dios les está revelando una revelación tan profunda. O puede ser a mediodía, ¿verdad? Te da una visión. Dios te revela información profunda. Como Juan en la isla de Patmos, ¿se acuerda? A Juan lo mandaron a morirse porque pues sobrevivió de un galón de aceite que lo metieron y sobrevivió y lo mandó Nerón a morir allá a la isla de Patmos. Pero ahí Dios tenía una información profunda para Juan, porque Juan vivía en intimidad con Dios. Y Dios le dijo, no te vas a morir porque te voy a revelar todo cómo va a terminar este planeta Tierra. Te voy a revelar lo que yo voy a hacer, ¿verdad? En este planeta Tierra. Juan sabía cuándo iba a ser el rapto de la iglesia. Todo eso, imagínense, cómo iba a ser, ¿verdad? ¿Cuáles iban a ser las señales? Les reveló las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 sellos. Juan pudo discernir verdaderamente todo.
cómo es la vida allá en el cielo después de la muerte. ¿Qué es lo que hay allá? ¿Cómo va a ser el final del siglo aquí? Increíble. Información profunda. Hay secretos, hermanos, que nadie lo sabe. Pero el que vive en intimidad con Dios los va a saber. Por eso no se frustra. El que vive en intimidad con Dios no se frustra. No se frustra, ¿verdad? Eso es algo muy poderoso. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios te va a dar esa estrategia para conquistar una ciudad, porque eres diferente. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a sus dos hermanos, a Aarón y a Miriam, porque hablaron en mal de Moisés? Porque Aarón y Miriam renegaron. Y ellos dijeron, ¿acaso Dios habla solo por Moisés, mi hermano? ¿Verdad? Porque Moisés tenía intimidad con Dios, pero ellos no. Entonces ellos se pusieron celosos. Entonces Moisés los llamó, bueno, Dios los llamó. Dios llamó a Moisés, a Aarón y a Miriam y los reunió a los tres. Y les dijo, a ustedes dos les voy a hablar por sueños y visiones. Pero a mi siervo Moisés me le voy a revelar cara a cara. O sea, a él le voy a revelar información profunda que a ustedes no se las voy a dar. ¿Verdad? Porque aquellos no vivían en el lugar santísimo. Y Dios tuvo que tratar con ellos. Entonces los íntimos van a ver cosas, hermanos, que los normales nunca las verán. Jamás. Por eso hay gente que dice, ¿por qué Dios no me usa a mí? Preguntémonos. Preguntémonos. En Isaías 45:3 hay algo muy poderoso que Dios habla, ¿verdad? De conocer a Dios. Y dice Dios ahí, y te daré los tesoros escondidos y los secretos, dice, muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. ¿Que te pongo qué? Nombre. Tremendo, ¿verdad? Te pongo ese nombre. Entonces esto es bonito, hermano. Intimidar con Dios es hermoso, porque Dios nos revela misterios. Intimidar con Dios es hermoso porque Dios te consagra, ¿verdad? Te aparta de toda la inmundicia. Pero número 3 y último, la intimidad con Dios es la meta de toda relación. Intimidar con Dios es la meta de toda relación, hermano. Ningún matrimonio funciona si no tiene intimidad profunda. Y en lo espiritual es igual, ¿verdad? Entonces, intimidad es la meta de toda relación para que sea productiva. Para que sea productiva. Una persona que vive en intimidad, hermano, todo lo que toca prospera. Todo lo que declara, Dios lo hace realidad, ¿verdad? Entonces, no solo es servirlo o ser bendecido por Dios, sino verdaderamente esa intimidad tan profunda. El actor de los Hebreos, en Hebreos 10:19, mire cómo lo pone el actor aquí. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, dice, ¿a dónde? En el lugar santísimo. Para entrar a esa intimidad con Dios. Teniendo libertad, dice, o sea que tenemos libertad, hermano, para vivir en intimidad con Dios. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí solo estaba el sumo sacerdote, solo se podía entrar. Pero ahora nosotros todos tenemos esa libertad. En el Nuevo Testamento, imagínense, todos tenemos esa libertad. No habla aquí de una perfección, hermano, sino verdaderamente, ¿verdad?, de una perseverancia en Dios. Que truene, llueve, relampaguee y usted persevera en el Señor. Ese es el lugar de intimidad.
es donde nada está escondido. Aquí no se puede esconder nada en el lugar santísimo. Aquí usted es transparente. Aquí no hay secretos, hermanos. Aquí todo, ¿verdad? Es transparente. Estaban desnudos, dice allá en Génesis. Entonces la intimidad con Dios es el lugar donde nos desnudamos delante de Dios. No hay nada que esconder, por eso dice David: Señor, pásame por el quirófano y examíname y prueba mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame, dice, por el camino eterno. En el Salmo 34:15, Dios habla también de esa intimidad, hermano. Salmo 34:15. Dice el salmista: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos, dice, al clamor de ellos. Los justos son los que llaman la atención a Dios. Los justos son aquellos que viven en intimidad. Los justos son aquellos que viven una vida limpia. Los justos son aquellos que viven a cuentas con Dios todos los días. Entonces dice ahí que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos, dice, al clamor de ellos. O sea, hay una intimidad, hermano, bonita ahí, ¿verdad? O sea, si conoces a Dios, sabes que Él va a pelear la batalla por ti. Cuando conoces a Dios, ni las pruebas, ni las riquezas, ni las pobrezas te pueden apartar de Dios, ¿verdad? Porque tú no dependes ni de la pobreza ni de la riqueza, sino de Dios. Por eso dice la Biblia: al pobre y al rico ambos los hizo Jehová. Dice. Y tanto como el pobre como el rico, los dos necesitan intimidar con Dios. Porque el pobre con Dios está bendecido y el rico con Dios está bendecido. Pero y el pobre y el rico sin Dios son miserables completamente, hermano. Entonces el lugar de intimidad es donde Dios revela todas las cosas. Ahí Dios te revela todo. Por eso Jesús dijo: ya no los voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos, ¿verdad? Porque el amigo, dice, le revela a su amigo lo que va a hacer. Y en Juan 5:20, hablando de Juan, el discípulo amado, habla de esa intimidad. Dice Jesús ahí: porque el Padre ama al Hijo y le muestra, dice, todas las cosas que hace. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y mayores obras, dice, que esta les mostrará. De modo, dice, que vosotros, ¿qué? Oh, maravilla. ¿Se imagínense ese cuadro cuando Jesús se transfigura de estos tres hombres? Pudieron ver a Jesús, imagínense, en su divinidad, ya no como hombre, sino como Dios. Dice: vestidos de vestiduras resplandecientes. De esa tela no hay aquí, hermanos, en este planeta Tierra. Esa es la tela celestial, ¿verdad? Era algo hermoso. Y dice ahí que el Padre que ama al Hijo, dice, le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros, dice, os maravilléis. O sea, hermano, cuando uno vive en ese lugar santísimo, usted se queda con la boca abierta. Cómo Dios te respalda, cómo Dios te provee, cómo Dios te da paz, cómo Dios te da gozo, cómo Dios te da alegría. En medio, hermano, de tanta confusión, usted está tranquilo. O sea que una persona que tiene intimidad con Dios cada día, que se acuesta y dice: wow, qué bueno fue Dios conmigo este día. Me proveyó en abundancia, ¿verdad? Por eso este es el día que hizo el Señor, decía David. O sea, ahí es donde Dios te revela todas las cosas, hermano. Porque ahí hay transparencia. Me gusta lo que Jesús le dijo al Padre ahí en Juan 17:10. Jesús hace algo bonito, ¿verdad? Que mire los que viven en intimidad cómo viven. Dice Jesús: y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado, dice, en ellos. Qué bonito es hacer trato con Dios, ¿verdad? Señor, todo lo mío es tuyo, como yo no tengo nada, hermano. Pero qué bonito es cuando yo le digo: y todo lo tuyo es mío.
Porque no puede haber hijo de padre rico, hijo pobre, ¿verdad? Por eso nosotros somos reyes y sacerdotes, dice, para Dios su Padre. Entonces, la persona que no quiere intimidar es porque no quiere ser transparente. Así de fácil. Entonces hay algo, hermanos, dentro del ser humano que clama por tener intimidad. Siente esa necesidad de buscar del Señor, ¿verdad? De buscar del Señor. Que alguien escuche sus problemas, ¿verdad? Que alguien te atienda, que diga, voy a orar por ti. Tu corazón late porque quiere estar con Dios. Imagínense. Entonces, si nosotros somos sinceros y transparentes, nunca vamos a carecer de falta de Dios. Pero si no conocemos a Dios, hermanos, ¿verdad? Vamos a conocer a Dios un poquito nada más. Solo lo vamos a saludar desde los atrios. Nunca vamos a poder buscarlo en esta dimensión. Por eso dice la Biblia que Jesús un día, algunos le van a decir, Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios. Y Jesús les va a decir, pero yo no los conozco a ustedes. ¿Quiénes son? ¿En qué iglesia se congregaban? ¿Verdad? Yo no los conozco porque no tenían yadá, no tenían intimidad con Dios. Allá en Éxodo 20:19, eso fue lo que pasó. Aquel pueblo le dijo a Moisés, Moisés, tú habla con Dios. Las bendiciones sí las queremos, ¿verdad? Pero tú habla con Dios. O sea, queremos saludar a Dios, queremos disfrutar de sus bendiciones, pero no queremos conocerlo. Y ahí le dice, mire, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Porque eran carnalones, porque no querían intimidar con Dios, porque eran rebeldes, dice la Biblia, que eran duros de corazón, ¿verdad? Y así hay gente a veces, hermano. Prefieren vivir en esa atadura de pecado, prefieren vivir en ese pecado porque no quieren intimidar con el Señor. Y vamos a terminar aquí en Juan 15:4. Mire cómo lo pinta aquí dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis, dice, en mí. O sea, la palabra intimidad aquí, hermanos, es permanecer, ¿verdad? Cuando uno permanece en Dios, Dios produce frutos. Y frutos, dice la Biblia, en abundancia, frutos de bendición, dones del Espíritu Santo, acciones. O sea que intimidad no se trata de perfección, sino de perseverancia. Si permanecéis en mí. Si permanecéis en mí. Entonces, número 1, intimidad revela misterio. Revela misterio. Los íntimos son ungidos por Dios y caminan con la mente de Cristo. No solo revela misterio, sino que caminas con la mente de Cristo. Pero número 2, hombres y mujeres que tienen intimidad se consagran, ¿verdad? Y se apartan para Dios y viven lejos del pecado. Pero número 3 dice que la intimidad es la meta de toda relación productiva. Qué lindo es ver un matrimonio, hermanos, transparente, que no esconde nada, ¿verdad? Hay productividad. Todo lo que toca prospera. Son gente que van a entrar en un nivel poderoso. Son gente que van a vivir en un canal de bendición. Son gente que van a vivir para guiar a otros a Cristo, hermanos, que no conocen a Cristo. Imagínense, qué hermoso, ¿verdad? Porque viven en esa intimidad. O sea, Dios no va a usar a nadie hasta que seamos íntimos con Dios. Hasta que seamos íntimos. Por eso esto es algo más que ser cristiano, hermano. ¿Verdad? Dios nos quiere prosperar. ¿Cuánto lo creen? Dios nos quiere prosperar. Pero esto es algo más que ser cristiano, ¿verdad?
Dios quiere revelarnos secretos muy guardados. Imagínense, que le den gloria a Él. Son verdaderamente, hermanos, que gente que vive en intimidad con Dios son gente que tienen demanda del cielo. Son gente, hermanos, como dice el apóstol Pablo, ay de mí, dice, si no anuncio el evangelio. Tienen demanda, ¿verdad? Como le decía Abraham, Señor, bendíceme para bendecir a otro. Entonces, personas que tienen intimidad con Dios tienen demanda del cielo, hermanos, grandes. Por eso es que no podemos tirar la toalla. Por eso es que hay un remanente siempre, ¿verdad? Que está velando, como aquellas vírgenes que estaban velando. Porque sabemos, ¿verdad? Que cuando hay intimidad con Dios, Dios restaura todo lo que el enemigo nos robó. Dios restaura finanzas, Dios restaura familia, Dios restaura hijos, Dios restaura matrimonio, Dios restaura salud, Dios restaura, hermano. Dice la Biblia que al final de los tiempos Dios va a restaurar, dice, todo. Entonces hay unas promesas tan poderosas para aquellos que vivimos en intimidad con Dios, ¿verdad? Que no vamos a quedar avergonzados, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que verdaderamente con esa vida que llevan, no necesitamos ser profeta para decirle, mire, usted va rumbo a estrellar ya un futuro negro con ese estilo de vida que lleva. Pero un creyente que vive en intimidad con Dios, hermano, ¿verdad? Uno dice, este va caminando muy bien. Este sí que la tiene hecha. Este sí que conoce a Dios, ¿verdad? Porque vive en esa intimidad, da envidia de la buena, es un canal de bendición. Por eso, hermano, no se trata solo de ser cristiano, sino de ser usados por Dios, de ser bendecidos por Dios, pero que nuestra vida dé gloria a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? Que vivamos con demandas del cielo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor bendito, enséñanos, Padre amado, como estos hombres y mujeres aprendieron, Señor bendito, a poder conocer los misterios de Dios. Sabemos, Padre, que tu palabra dice que tú nos vas a revelar misterios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios dice ha preparado a aquellos que le conocen, aquellos que le aman. Sabemos, Señor, que cuando hay una intimidad contigo, Señor, hay consagración. Tenemos la mente de Cristo para vivir consagrados para ti, Señor, en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de perversidad. Señor, dice tu palabra, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos, dice, verán a Dios. Sabemos, Padre, que cuando hay una intimidad profunda contigo, Señor, vamos a ver frutos, Padre Santo. Sabemos que toda relación, Señor, tiene que ver con intimidad, Padre, con una intimidad de vivir en el temor de Dios, de vivir vidas transparentes, Señor, que no tenemos nada que esconder, Padre, que tú nos enseñas, Señor, a caminar verdaderamente una vida que da gloria a tu nombre, que da poder a tu nombre, que trae, Señor, restauración en todos los sentidos de la vida, Padre. Bendice este pueblo, Señor bendito. Bendice esta iglesia. Reprendemos esa encuesta, Señor, que el 80% de los creyentes no saben intimidar con Dios, no saben lo que es estar en el lugar secreto con Dios, no saben verdaderamente, Señor, a buscarte a ti, Señor, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en la bendición y en la maldición. Saben, Señor, verdaderamente, Padre, que tú eres nuestro socorro, que tú eres nuestro auxilio, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Ponemos en tus lindas manos, Señor, este pueblo. Oramos, Señor, para que aprendamos, Padre Santo,
a conocerte a ti, Señor, a buscarte. Como dice tu palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Buscaré a Jehová en todo tiempo, dijo el salmista, lo alabaré, bendeciré su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, oramos, Señor, para que se levante un pueblo, Señor, que intimide contigo, Padre, donde vamos a recibir información profunda, Señor, de parte tuya, donde a veces nos vas a dar misiones, donde a veces nos vas a poner demanda, donde a veces, Señor, el incrédulo no sabe qué hacer, pero el creyente sí sabe qué hacer, Señor. Como dijo, eh, como dijo Noé, las lluvias vendrán porque Dios le había revelado que iba a caer lluvia del cielo, aunque nunca había llovido. Daniel dice, el Señor es el que revela los misterios de los tiempos y las razones en que vivimos, Padre. Señor, revélanos lo que tú vas a hacer con esta nación. Revélanos, Señor, lo que tú vas a hacer con este planeta Tierra. Los fariseos querían conocer los tiempos, pero ellos no tenían Yadá. Jesús les dijo, no les pertenece a ustedes conocer los tiempos y las razones, pero el día del Señor vendrá y no va a venir como ladrón para nosotros, porque nosotros sabemos que tarde que temprano el Señor viene. Guarda tu pueblo, Señor amado, guarda tu iglesia de toda crisis repentina, Señor. Estamos en la mano poderosa tuya. Y sabemos, Señor, que no hay cosa más linda de poder vivir en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Aleluya. Por la sangre del Cordero. Tenemos entrada, Señor, porque somos libres para adorarte. Ahora tenemos, Señor, esa bendición tuya. Tenemos ese respaldo tuyo, tenemos el perdón tuyo, tenemos la gracia tuya. Tenemos, Señor, ese favor sobrenatural. Guárdanos, bendícenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, Dios me los bendiga ricamente, hermanos.